La semana pasada, dentro de las actividades que tenían que realizar, se empezaba con este pequeño texto. Realmente ahorita estas primeras actividades van a ir mucho en función de conocer cómo se pueden tener diferentes versiones de la historia, el uso de las fuentes, el manejo de información, la tradición oral y escrita. Por esa razón es que se les solicitó que redactaran una biografía de algún familiar adulto. ¿Por qué? Porque ustedes la tuvieron que escribir y redactar en función de hacer una serie de preguntas a la persona de quien realizaron esa biografía. Entonces lo que ustedes hicieron fue un trabajo de uso de fuentes orales. En este caso, este primer texto dice, asimismo envié otros 200 hombres a Villa de la Veracruz, donde fice que los navíos que el dicho Narváez traía viniesen. Con la gente que más me quedé en la ciudad para proveer lo que al servicio de vuestra majestad convenía. Despaché un mensajero a la ciudad de Temixtitán y con él hice saber a los españoles que allí había dejado lo que me había sucedido, el cual, dicho mensajero, volvió de ahí a 12 días y me trujo cartas del alcalde que allí había quedado, en que me hacía saber cómo los indios les habían combatido las fortaleza por todas las partes de ella, y puéstoles fuego por muchas partes y hecho ciertas minas, y que se había visto en mucho trabajo y peligro, y todavía los mataron, si el dicho Mutezuma no mandara cesar la guerra. Bueno, de entrada, pareciera que tiene errores, faltas de ortografía, pero estamos hablando de español antiguo del siglo XVI. Por esta razón es que vemos esta diferencia en algunas formas de manejar el lenguaje y las palabras. Este es un fragmento de una fuente directa que fueron las cartas de relación de Hernán Cortés, que le envió al rey de España, que era Carlos V. Y bueno, a partir de este texto ustedes tienen que contestar las siguientes preguntas. La primera que dice, ¿a qué evento de la conquista de México Tenochtitlan te recuerda este fragmento y por qué? Bueno, pues ahí estamos hablando más que nada de cuando se da el proceso de conquista, en donde están entrando los españoles y Pánfilo de Narváez viene por Hernán Cortés, y Hernán Cortés tiene que salir de lo que sería Tenochtitlan, hoy la Ciudad de México, y deja su cargo a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado termina siendo una matanza en una festividad que se tenía en ese periodo. Cuando regresa Cortés, pues se encuentra todo hecho un caos, y después esto se va a traducir en lo que va a ser la Noche Triste. Y bueno, aquí la pregunta 2 dice, ¿por qué crees que escribió Temixtitán y Mutezuma? Bueno, porque precisamente eran palabras que estaban en náhuatl y él era lo único que entendía a partir de lo que le decían sus intérpretes. Sus intérpretes eran Marina o Malitzin, Malinche, de la forma en como le llamen, y Jerónimo de Aguilar. Entonces era la manera en cómo interpretaba los nombres y él lo escribe a como le suenan. ¿Consideras que el fragmento de las cartas de relación está plasmada solo la visión de Cortés? Explica tu respuesta. Evidentemente estamos oyendo la versión de una sola persona, en este caso es la versión de Hernán Cortés. Carecemos de la versión que pudieran dar los indígenas sobre ese acontecimiento, y si tuviéramos ambas versiones podríamos hacer un comparativo. Luego, ¿qué tipo de información proporciona esta fuente para el análisis de eventos y procesos históricos? Pues es una fuente primaria, una fuente de primera mano, porque es alguien que estuvo viviendo en ese momento. Luego de ahí tenían que requisitar un cuadrito que nos hablaba de 3 puntos: acontecimiento, proceso y periodo. Y bueno, la definición de acontecimiento es un hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia.
un conjunto de hechos, acontecimientos o sucesos van a ser parte de un proceso. Un proceso de manera general puede ser cómo resolver un ejercicio de matemáticas, tiene un procedimiento que va por partes. Podrían ser los pasos de una receta de cocina, en este caso hablamos de un proceso histórico, entonces un proceso histórico va rodeado de una serie de acontecimientos y están relacionados entre sí, siendo cada uno causa y consecuencia de los mismos, que dan esa continuidad y mantienen una dinámica de la historia. Estos procesos y acontecimientos se dan dentro de un tiempo y espacio específicos. Ese tiempo se va a manejar a través de periodos y por ello aquí manejamos la palabra periodo, que es un espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Por último, venía esta imagen, que son 3 platillos típicos: pozole verde, que es del estilo guerrero, del estado de Guerrero; la cochinita pibil, propia de comida típica yucateca; y el cabrito asado, tradicional de lo que es la región de Nuevo León, particularmente se relaciona con la ciudad de Monterrey. Teníamos que responder a estos 2 incisos y dice: la gastronomía mexicana es diversa. ¿De qué estados son el pozole verde, la cochinita pibil y el cabrito? Pues acabamos de mencionarlos. Luego, en esta manifestación cultural hay influencia indígena y justifica tu respuesta. Bueno, tenemos que el pozole es un platillo de corte indígena. Se dice que la carne que se utilizaba era la carne de las personas que habían sido sacrificadas, pero se habla de que normalmente los sacrificios que se utilizaban para pozole era normalmente cuando habían cometido algunos hombres algún acto de violación en contra de alguna mujer. Entonces era una forma de justicia la que se aplicaba. En los otros platillos, aunque contienen algunos ingredientes propios de aquí, principalmente pues la tortilla, el picante, hablamos de una manifestación cultural ya mezclada, porque pues la carne no es nativa de aquí, es el consumo de la carne y la llegada de la ganadería se da gracias a la llegada de los españoles. Entonces estamos hablando de que la gastronomía se convierte en una manera de manifestar la cultura a través de una diversidad de ingredientes que al fusionarse generaron un sincretismo, es decir, una mezcla de culturas y una mezcla de sabores y sazones.